Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de conferencias del Club de la Libertad, de la Fundación Club de la Libertad. Hoy vamos a escuchar a uno de los directores, es el director académico del Club de la Libertad, el ingeniero Enrique Arduino. Enrique es, aparte de ser un amigo, es una persona que tiene puntos de vista muy interesantes con respecto a todos los temas. Siempre que se plantea un tema en el directorio del club, Enrique tiene perspectivas que nos interpelan a hilar en profundidad con respecto a los temas, y eso es una cuestión que nos hace a todos ser un poco mejores cada día, nos obliga a leer, a investigar, a no quedarnos con los que, en este caso, por ejemplo, los medios nos quieren transmitir los gobiernos nos quieren imponer. El tema de la conferencia de Enrique es Estado, cuarentena y daño al proyecto de vida. Justamente con una perspectiva diferente a lo que los medios y el gobierno todos los días nos invaden y nos inundan con información que Enrique se atreve a poner en tela de juicio. Así que, bueno, ustedes vienen a escucharlo a Enrique, así que lo voy a poner a Enrique en uso de la palabra. Les voy a recordar nomás que Enrique va a hablar más o menos 20, 25 minutos y después vamos a poder habilitar un tiempo para hacerle preguntas. Eh, Así que pido a todos eso, por favor, que tengan en cuenta sus micrófonos, tenerlos silenciados. Y una vez que termine su exposición, Enrique, vamos a habilitar el chat para que puedan ahí escribir sus preguntas. Y si alguno quiere hablar con Enrique, hacerle una pregunta, le podemos habilitar el micrófono, pero para eso, para una pregunta que sea breve, así podemos escucharlo a Enrique con sus puntos de vista. Así que, Enrique, un placer para mí presentarte. Te dejo en uso de la palabra. Te escuchamos, Enrique. Gracias, Caito. Si bien el daño al proyecto de vida o daño existencial es un tema netamente jurídico, de lo jurídico vamos a hacer una pequeña introducción para que nos dé el entorno en el que nos vamos a mover, pero más la charla se va a referir a lo ideológico, a lo que debemos pensar como individuos y al sometimiento que estamos teniendo por el Estado, especialmente en este tema de cuarentena. ¿Tiene derecho el Estado a hacer eso? Bueno, pongámonos en perspectiva primero con la parte jurídica. Digamos que estos derechos son derechos civiles, están en el Código Civil y Comercial que se puso en vigencia en 2016 en la Argentina, pero no es una cosa nueva. Está ya desde mucho tiempo antes, veremos más adelante que casi 50 años atrás, ya se tomó perspectiva de que había entre individuos, pero también el Estado, pese a que el Estado no lo reconoce, dañaba el proyecto de vida de las personas, según su conveniencia. En el año 2016 se pone en vigencia el Código Civil y Comercial que está actualmente en la Argentina, y en el artículo 1738 incorpora el tema del proyecto de vida, del daño al proyecto de vida. Generalmente el daño al proyecto de vida se trata de cuestiones de denegación de salud y de trabajo. ¿Qué temas, no? Porque como vamos a ver más adelante, en este momento de supuesta pandemia, ¿sí? Más allá de que hubo una emergencia sanitaria, no quiere decir que tengamos una dictadura sanitaria como tenemos en la Argentina actualmente, y se está denegando la salud, teniéndonos encerrados, y el trabajo, que nuestra Constitución protege justamente el hecho de ejercer cualquier actividad lícita,
y que el gobierno no puede avanzar sobre los derechos individuales. En Perú, por ejemplo, es en Latinoamérica el país más avanzado en la protección de estos derechos. Hace más de 30 años ya está en su Código Civil el tema de proteger estos derechos, el proyecto de vida de cada individuo. El individuo no se tiene que someter al proyecto de vida que le quiere imponer a alguien. El individuo, como ya vamos a ver algunas, por ejemplo, Karl Jaspers, en La Fe Filosófica, que la escribió en 1968, decía que cada individuo articula un proyecto de vida único, se identifica con él, lo define como persona y lo integra a la coexistencia en razón de lo que hace y de lo que quiere ser. Que, como vemos, si analizamos bien esto, no es una cuestión individualista, lo integra, ese proyecto lo integra a una sociedad. O sea, negarle el proyecto de vida a una persona significa también socavar los cimientos sociales de la sociedad a la que él se ha incorporado. Carlos Fernández Cesareo tuvo una obra muy importante en el año 92, escribió más de 20 libros sobre este tema, Derecho a la Identidad Personal. Fue uno de los principales impulsores de esto en Perú y en algunos otros países donde actuó, y define el daño del proyecto de vida es la negación de la posibilidad de ser lo que uno libremente eligió para la personalización de su vida, su futuro, y debe considerarse desde la importancia que esta resignación tiene para la víctima del derecho lesionado. Eso es muy técnico, muy, digamos, pensando en la lesión que recibe esa persona a su proyecto de vida desde el punto de vista moral, ético, de proyecto, pero también hay casos que son muy graves porque lo condenan a esa persona a una vida de menor calidad, a un proyecto de menor calidad que el que realmente él había encarado para hacerlo. Y, por ejemplo, jubilados que han confiado en el Estado dándole un dinero, creyendo que iban a tener un proyecto de vida mucho más cómodo, de acuerdo a la promesa que le hicieron, y sin embargo viven miserablemente. ¿Por qué el Estado no responde a eso? Y solamente entre individuos o individuos y empresas privadas tenemos que responder entre nosotros. Es el Estado, ahí es donde quiero empezar a llegar al punto que vamos a tratar. ¿Es el Estado alguien superior a nosotros? ¿Es alguien que nos debe imponer cómo vivir, cómo hacer las cosas? ¿O somos nosotros los que validamos el Estado con nuestro voto y con nuestro trabajo? Eso vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo de a poco algunas situaciones que se dan. Por ejemplo, si este proyecto se niega o se retrasa por una acción dañosa, totalmente ajena a la voluntad del individuo, el derecho, en el cumplimiento del principio supremo de la disciplina, o sea, el derecho como darle el derecho a esa persona, ¿sí? Porque acá cabe aclarar una cosa. Desde que empezó aquella política filosófica, digamos, de Hobbes con el Leviatán, los derechos se convirtieron en ley. Y con el tiempo, las leyes empezaron a jugar, en vez de ser la representación, la ley, la representación
colectiva de los derechos de los individuos frente al Estado para defenderse, que la ley defienda los derechos colectivos de los individuos, ¿sí? Empezó a ser el medio para que el Estado, el gobierno, esclavice a las personas. No nos olvidemos que decimos que esto se da en lo civil y lo comercial. En lo civil, el tema del proyecto de vida. Quien ejecuta es el Ejecutivo, ¿sí? Pero no nos olvidemos que nadie va a permitir que se le demande al Estado por un proyecto de vida, porque también es parte del Estado la parte judicial, ¿sí? Y también es parte del Estado legislativo, que es el que va a poner las leyes que más le convengan a los gobiernos para tener sometida a la sociedad que dicen gobernar e invertir la carga de la prueba, porque el gobierno es un simple, el gobierno es un simple, debería considerarse como simples empleados o como simples representantes de la sociedad que los ha investido. Pero para que haga lo que corresponde, lo que la sociedad le pide, y no lesione el proyecto de vida de esa sociedad. A ver, estábamos. En el cumplimiento del principio supremo de la disciplina contempla la justicia de su resarcimiento. O sea que cuando hay un daño al proyecto de vida, debe haber un resarcimiento. Lo único que hay un debate podemos considerar de que haya ese debate, es cómo vamos a medir ese daño, porque generalmente es un daño, últimamente no tanto, un daño que es estimable, no es algo que sea mesurable, por ejemplo, que se diga, perdí una casa que alquilaba por culpa de este hecho, son menos, y por eso no tengo los alquileres y no puedo vivir bien. Hay un daño a mi proyecto de vida. Yo quería alquilar esa casa para vivir bien. Esos son los de menos. Generalmente siempre hay una acción que ataca al proyecto de vida de esa persona y le genera un daño, pero no es estrictamente mesurable. Entonces, todavía hay dudas de cómo, o discusiones, debates de cómo hay que medir y cómo cuantificar eso. Por eso es que decíamos que esto se llama daños al proyecto de vida o daños existenciales. Ataca la existencia de esto. Fíjense que será viejo, me permito leer, porque acá tenemos algunos datos. El primer país que tuvo conciencia de esto fue Francia. Ya en 1942, en su Código Civil, que se aprobó después de la guerra, ya había 2 artículos que hablaban de los daños a la existencia de las personas. Y, por ejemplo, son casos famosos, 2 que quiero citar. Uno, porque son representativos de lo que hoy se está dañando por parte del gobierno en la Argentina y en muchos países del mundo al individuo en su proyecto de vida. Por ejemplo, en Francia, el caso Genarino, en 1971, la Suprema Corte francesa determinó que había una denegación del derecho a la salud y al trabajo, en este caso. Y en Italia, Rocca contra Ferrarese, en 1974, también hubo un fallo que por denegación al derecho a la salud. ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, bueno, pero en esta situación de pandemia, entre comillas, anunciada desde mucho antes y en algún momento se la
materializó, porque esto no es de ahora, y después les explico por qué mi posición en eso. Se nos está denegando ampliamente el proyecto de vida de cada uno de nosotros en pos del proyecto existencial de un gobierno, o de varios gobiernos. Hasta acá el concepto de las ciencias jurídicas. Pasemos a hablar de por qué hay que plantear el defenderse ante esta situación que nos están imponiendo, y por qué también debemos defender nuestra individualidad y el proyecto que venimos haciendo. Especialmente quienes ya pasamos los 50, que ya tenemos menos posibilidad de rehacernos y menos posibilidad de aceptación en un mercado que cada vez se mueve con herramientas distintas a las que aprendimos a manejar nosotros, que tenemos que reeducarnos, y que hoy por hoy se está dañando a mucha gente en ese sentido. Supongamos en esta situación de pandemia, en esta situación de cuarentena más que nada, que un señor que se jubiló, sí, recibió una indemnización, recibe su jubilación, todo lo que tenga, y decide, antes de que pase esto, decide poner un pequeño negocio, con el cual él invierte todo su capital, empieza a tener un retorno, un pequeño retorno que le ayuda a complementar la situación miserable, la jubilación miserable que le da el gobierno. Porque el gobierno le da lo que quiere, no lo que merece, ni lo que debe, ¿sí? Entonces, tenemos ese señor que se juega, que pone, que vive al día, como muchas personas, que tiene, a ver, digamos, si la rueda gira, el negocio gira, él vive bien. Si el negocio no gira, él puede perder todo su capital y todo su proyecto de vida, de que con ese negocio haga la diferencia que le permita vivir bien ante la mínima jubilación que le entrega. ¿Sí? Y un día viene el Estado, viene el gobierno, y dice, señores, todo adentro, nadie vende, nadie hace nada, todos me tienen que obedecer a mí, y vamos a cerrar todo, y el negocio empieza a dar pérdida. El negocio empieza a caerse. El señor empieza a ver de que todo su proyecto de vida, de tener una buena vida, de tener una buena salud sin depender de terceros, de los hijos, de la ayuda del gobierno, que generalmente el PAMI no funciona bien y no ayuda a nada. Entonces, son realidades las que estoy planteando. Entonces nos encontramos que ese señor, su proyecto de vida está lesionado. Pero no fue un individuo el que lo lesionó. No fue un acto civil lo que lo lesionó. Fue el Estado. ¿Y bajo qué fundamentos? Porque el Estado no puede lavarse las manos en el sentido de tomar una medida y no prever las consecuencias de esa medida. No prever el daño que está generando a mucha gente. Y acá surge la gran pregunta. ¿Debemos admitir la supremacía de lo colectivo sobre lo individual? ¿Debemos plantearnos de que nos tenemos que sacrificar por bien de la colmena? Porque el gobierno tiene que elegir quién se sacrifica y quién vive. Porque ese señor la va a pasar mal, el que perdió todo su capital.
El Estado no le está por dar más jubilación, al contrario, se la está bajando. El Estado está aplastando todos los ingresos de todos los argentinos. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿tiene el Estado, le delegamos nosotros al Estado esa potestad cuando le votamos? ¿O se la arrogan después de que subieron? ¿Cómo daña el proyecto de vida de cada uno de ustedes? Piensen. Yo los invito a pensar, porque a mí me gusta que pensemos cómo nos está afectando, qué estamos perdiendo, cuánto estamos perdiendo. Ese es el gran problema que estamos teniendo hoy con el tema del proyecto de vida. Primero definamos, ¿vale más lo colectivo o vale más nuestra individualidad como colaboradores de lo colectivo? ¿Alguien puede decidir si yo tengo que vivir bien o tengo que vivir mal? ¿Alguien puede decidir cuánto debo consumir, cuánto puedo disfrutar de mi esfuerzo? ¿O alguien puede decidir de que mi esfuerzo no vale? ¿Pero por qué? ¿Porque yo hice mal las cosas? ¿O porque el Estado, con sus distintos administradores llamados gobiernos de turno, hicieron mal las cosas y ahora tenemos que pagar nosotros? Entramos a pensar eso y, como decía de Hassai, pensamos eso y vamos a empezar, si pensamos, ¿no? Vamos a empezar a dudar de que el Estado sea necesario. O si no, que nosotros podamos hacer mejores inversiones con nuestro dinero. ¿Por qué alguien tiene que decir, si yo fui el que gané el dinero, ¿por qué no puedo pagar un seguro de salud en el mejor país del mundo? ¿Sí? Porque el Estado no me deja sacar dólares afuera. ¿Y por qué el Estado me tiene que dar la sanidad miserable que me da? ¿O la seguridad miserable que me da? ¿O la seguridad, la educación miserable que le da a nuestros hijos? Yo no tengo hijos, pero la verdad que no veo mucha diferencia entre educación de gestión privada y educación de gestión pública, porque la currícula única sigue siendo la misma para todos. Y entonces a algunos le puede agregar un poquito más, a otros le sacará menos, pero el Estado no cumple sus funciones. Y ahí viene el gran problema que estamos teniendo. No podemos encarar al Estado y decirle, señor, usted está destrozando mi proyecto de vida, porque yo te quiero una mejor educación para mis hijos, porque yo quiero estar bien de salud. ¿Por qué tengo que someterme a lo que usted dice? El Estado se autoprotege y remueve cualquier obstáculo. Una persona que hable como yo, o que piense como ustedes, somos un peligro para el Estado. Y va a tomar todas las medidas para que una sociedad no obstaculice su proyecto. Y un gobierno, un Estado, su único proyecto es generar y ganar más votos. Ese es el problema. Nosotros somos importantes una tarde de domingo cada 4 años y después dejamos de ser importantes. Una vez que votamos, dejamos de ser importantes. No podemos demandar al Estado. Y acá viene, en este tema de la cuarentena, ¿qué es lo que está protegiendo el Estado cuando nos mete en nuestra casa y nos deja ahí adentro? ¿Quién nos salva, según ellos? Está dañando nuestro derecho a trabajar
está dañando nuestro derecho a tener salud. Porque la salud no es solo estar bien físicamente, sino de la cabeza también. Es una cuestión integral. No es simplemente no tener enfermedades. Hay muchas cosas. Recién ahora los estados se están dando cuenta de algunas cosas. Pero, ¿a quién le tienen más miedo ustedes cuando dañan su proyecto de vida? Ustedes mismos también, acatando una cuarentena. ¿A quién le tienen más miedo a ustedes? ¿Al virus que le puede agarrar? ¿O tienen más miedo a que el Estado no les pueda atender porque se gastó toda la plata de la sanidad en cualquier otra cosa? Y generalmente cualquier otra cosa es ir a parar a las cuentas de los funcionarios de turno. ¿A qué le tienen más miedo a ustedes? Hoy por hoy se está demostrando que este virus es un virusito. Sí ataca fuerte a un grupo de riesgo, lo ataca con mucha virulencia, y los recursos escasos que tenemos tendríamos que utilizarlo para cuidar a esa persona. Muchos dicen es un virus que no conocemos, que tenemos que saber, que esto, que el otro. La historia de la humanidad es una y la sabemos todos. Cuando aparece algo raro, si no tomamos contacto con eso raro, no nos curamos, no nos inmunizamos, no aprendemos cómo, no le hacemos aprender a nuestro cuerpo cómo debe rechazarlo. Entonces, hay un daño al proyecto de vida de las personas por parte del Estado en esta situación, que es muy grande, y se va a cuantificar recién después de 4 o 5 años, cuando empecemos a sumar los muertos reales de cada una de las enfermedades que se generaron en esta época. Los estados, para mostrar eficiencia y para infundir temor, que como bien decía Orwell, el miedo, y más cuando es un miedo mortal, es la mejor manera de manejar la mente de una persona. Nos muestran estadísticas que cada vez que nuestro presidente aparece todos los viernes de cada 15 días para extender la cuarentena, nos muestran estadísticas dibujadas. ¿Por qué nos dijeron que esto se transmitía por la ropa? Y ahora sale la Organización Mundial de la Salud a decir, no hay pruebas concluyentes que los objetos o la ropa transmitan el coronavirus. ¿Por qué nos dijeron y nos mostraron infinidad de estudios del Imperial College diciendo que por hablar podemos transmitir el coronavirus? Y hace menos de una semana salió el director de la OMS a decir que el virus es muy pesado y a los 50 centímetros se cae al piso. ¿Por qué nos dijeron que era, por ejemplo, que era un virus tan mortal que se replicaba de 1 a 5 personas? Y estamos haciendo estudios sobre, no los asintomáticos, que no sabemos cuántos son, pero tienen el virus. Estamos haciendo estudios sobre el que tiene un poquito de fiebre y se declara, se le analiza para ver, pero no son todos. Y la letalidad del virus se está sacando sobre toda esa gente que se interna, pero no sobre el total de los que se enfermaron, porque a los asintomáticos no se lo testea. Como decía Sowell, nada les impedirá hacer esto a los gobiernos, nada les impedirá dañarnos, si le dimos el poder a alguien que no va a pagar nada por todos los errores que tenga. Si nosotros quedamos en la lona, como estamos por quedar,
la situación no es buena. Lamentablemente tengo que decirles que la situación económica que viene, el 2001, va a ser un poroto al lado de esto, y no vamos a tener muchos años de poder disfrutar de nuestro esfuerzo. Si el gobierno hace esto, a ellos no les interesa, porque después van a decir, y bueno, los protegimos. ¿Nos protegieron? Es muy triste ver médicos especialistas que juegan a favor de estas cosas, dañando el proyecto de vida de la gente, encerrándola, porque mucha gente no va a salir. Por ejemplo, hay una cosa muy chiquita, y fíjense ustedes en su casa nada más, ¿cuánto les cuesta cuando salen a la calle ahora mirar a lo lejos? Tratar de ver lejos. Se les nubla todo, les cuesta, y bastante, porque los tuvieron encerrados 60 días viendo todas cosas en su casa cerca, y tienen la vista cansada. Esa es una soncera. ¿Pueden ustedes entender al señor que el gobierno le fundió el negocio y tener que estar encerrado en su casa y tener que pensar todo el día cómo va a pagar a su gente, cómo va a levantar ese negocio, cómo va a poder hacer para que esa gente no se quede sin trabajo? ¿Dónde está su presión? ¿Cómo está su sistema cardiovascular? ¿Cómo está su cerebro? ¿Aguantará después cuando venga todo este problema económico que va a venir? Ese daño no estamos evaluando. Y es un daño que está por venir. Pero nadie lo va a pagar, salvo cada uno de ustedes. Es muy triste que el gobierno se autoproteja. Pero también tenemos que decir, tenemos que entender que el Estado necesita del tejido social para subsistir, para seguir existiendo. Pero no el tejido social necesita el Estado. Porque nosotros mismos podemos pensar otras formas de relacionarnos sin que exista el Estado en esa forma de relación. Ese es el límite que tiene en el ejercicio, en la ampliación de su poder, un Estado, porque si no se perjudica. Y lamentablemente el daño ya está hecho para muchas personas. Y no estoy hablando de un solo Estado, se está viendo en este momento el daño que se hizo. Un solo gobierno, perdón, no un solo Estado. Los Estados siempre han hecho daño, porque nosotros no tenemos conciencia cuando votamos del tremendo poder que le estamos dando a un grupo de personas, y que no, después de ese voto, después de esa institución como autoridad, no tenemos cómo controlarlo. Hay que tomar conciencia, nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto es, terminando ya un poquito para poder empezar a conversar, esto es un juego de palomas y halcones, ¿sí? Nosotros somos las palomas, y los halcones son los gobiernos. ¿Quiénes generan el bien público? ¿Quiénes generan los bienes públicos? Nosotros, con nuestro esfuerzo, ¿sí? Aplicamos esfuerzo, riqueza y riesgo. Y el Estado, con el simple hecho, se aprovecha de eso, habla del bien público que tenemos, lo da como un hecho que él lo generó, y con el simple hecho de una disposición puede hacernos perder todo nuestro proyecto de vida, porque no tenemos forma de controlarlo.
Y a veces 4 años son mucho. Y últimamente en la Argentina es demasiado. Por último, hasta 1994 teníamos la posibilidad de controlar nuestro proyecto de vida, de controlar a esos políticos, a esos funcionarios que iban a subir. Porque teníamos una constitución muy manoseada, pero muy sabia, donde cada representante a un colegio electoral tenía que revalidarse en su propia jurisdicción. Lamentablemente, después del 94 son los partidos políticos con mucho poder y defendiendo lo que su partido quiere, no lo que su jurisdicción quiere, los que actúan y deciden por nuestras vidas. Yo los invito a pensar cuál es su proyecto de vida hoy y cuál es su proyecto de vida, cómo lo ven dentro de 10 años. Piensen, con el gobierno cómo está. ¿No deberíamos poder demandar y esperar una respuesta, como dice el derecho en lo privado, un resarcimiento por el daño que muchos estamos sufriendo? Piensen 10 años atrás cómo estaban, piensen cómo están hoy, asústense de cómo podemos estar dentro de 10 años. Si no, los individuos no nos ponemos a pensar que no pueden avanzar sobre nuestros derechos y no los defendemos, sino que simplemente nos quedamos conformes con lo que el gobierno da o hace, nuestro proyecto de vida no tiene mucho futuro. Cualquier cosa que emprendamos hoy, sabemos que la vamos a perder tarde o temprano. Como don Juan Nucete perdió su empresa aceitunera durante el último gobierno kirchnerista, porque al ministro Mansur se le ocurrió que quería esa empresa a él. Seamos conscientes del poder que le damos a ese grupo de personas y seamos conscientes de que tenemos que tener alguna forma de controlarlos. Si no, nuestro proyecto de vida no tiene futuro. Emprendamos lo que emprendamos. Quedamos para conversar las preguntas que quieran hacer. Estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Acá veo que Pucci quiere hacer una pregunta. Dice, desde tu óptica, ¿qué medida propones para atenuar el proceder del Estado en lo que respecta a las medidas que se toman con relación a la pandemia? Mirá, ¿Me escuchó? Sí, Caito. Pucci, primero, gracias porque viniste. Segundo, con relación a tu pregunta, lo primero que tenemos que hacer, esto de la pandemia en particular, es el estar encerrado no nos va a llevar a nada. No nos va a llegar a nada. Siempre la cura que tuvimos, la humanidad, cuando aparecieron todo este tipo raro de enfermedades, es contagiándose. En forma atenuada con una vacuna, como no hay vacuna, tenemos que salir los que somos más resistentes a generar anticuerpos. La misma cosa hay que hacer con el Estado. Hay que generar anticuerpos sociales que nos permitan evitar un uso abusivo del poder. ¿Qué hay que hacer ahora? Y hay que salir a trabajar, hermano. No hay otra, yo no veo otra que salir a trabajar. No nos podemos comparar, por ejemplo, con Italia. Italia tiene casi 4 veces más el Producto Bruto Interno por habitante que lo que tenemos nosotros. Se puede dar el lujo de quedarse un año guardado.
nosotros no. Y hoy lo que estamos viendo en el tema de las villas, de los barrios sociales, como le llaman el gobierno, eso está oculto nada más. Está oculto nada más. Lo que tenemos que exigir hoy por hoy es que seamos más, tener más información creíble, tener menos compra de epidemiólogos. Yo no puedo creer que un médico famoso que tiene tantas medallas y tiene una fundación, diga que esta pandemia, que todavía no mató siquiera lo que mata la meningitis en África por año, ¿sí? Estamos llegando a 300.000 muertos. La meningitis se lleva a 1 millón de africanos por año. La tuberculosis se lleva 180.000 sudamericanos por año. Y un médico diga que tenemos que estar encerrados y eso es la cura. No, hermano, está bien, achatamos la curva, pero ahí no estamos solucionando el problema de la enfermedad. Porque cuando los que entraron a la cuarentena como cuerpos vírgenes sin la enfermedad, y los que entraron como asintomáticos, pero ya con el virus, cuando salgan afuera, ahí sí que vamos a bailar. Ahí vamos a bailar y mal. Pese a que ahora, después de que nos asustaron con un montón de que va a venir una segunda ola y todo lo demás, nos mintieron otra vez. Ahora sale la Organización Mundial de la Salud a decir, no hay ni una posibilidad de que haya una segunda ola. Entonces, lo que tenemos que exigirle a los gobiernos hoy por hoy, y tenemos que hacerlo ya, ayer hubo varias manifestaciones bastante grandes, es que se hagan cargo de sus errores, que dejemos de pagar nosotros los errores de ellos. ¿Cómo puede ser, después de 30 y pico de años de democracia, donde se supone que tienen que los ciudadanos los invisten para que tengamos una sociedad mejor, tenemos menos de 2 camas de hospital por cada 1.000 personas? Cuando lo óptimo, digamos, lo que sugiere la OMS es 13 camas por cada 1.000 personas. Yo creo que estamos pasando por esto porque tenemos la mala costumbre de ser habitantes y no ciudadanos. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos conocen que se leyeron la Constitución entera? ¿Van a ir a jugar al fútbol sin saber el reglamento? Estamos jugando a ser habitantes sin saber el reglamento. No sabemos ni cuáles son nuestros derechos, y al no saber cuáles son nuestros derechos, nos pueden meter en la cara cualquier obligación, sin saber si nos corresponde asumirla o no. Y hay un grave problema hoy. Casi todos están abriendo la situación porque un médico no puede desconocer que a veces cuando te da un remedio, por ejemplo, para el corazón, sí, porque tu corazón está mal, pero te lo da, también él estudia si no te va a hacer mal en otros órganos. Entonces no es ponernos a unos contra otros. El gobierno tiene que actuar y tiene que actuar efectivamente y dejar de actuar para cubrir sus macanas. Eso es lo que debemos exigir hoy con esta pandemia. Tal vez el coronavirus lo mejor que tuvo es que puso negro sobre blanco, la ineficiencia de los estados. No se puede creer el volumen de dinero que manejan y lo mal que están todos los servicios básicos que deberían dar. Salud, educación y seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer, exigirle a los gobiernos, es mayor claridad en las cosas. Tenemos que conocer qué hacen. No es darle un cheque en blanco por 4 años. Eso es lo que tenemos que plantearnos. En lo
epidemiológico, la gente sabe mucho, pero también yo, por ejemplo, voy a dar nombre y apellido porque hay que, a veces, el doctor Pedro Can no puede desconocer que hay 39 millones de contagiados, porque él tiene una fundación que atiende el SIDA, y sin embargo está justificando por 300.000 muertos en 2 meses todo lo que están haciendo lo que está haciendo el gobierno, 300.000 en el mundo. Y por año de SIDA, lo que él maneja y muy bien, mueren 1.200.000 en el mundo. Estamos haciendo una histeria colectiva donde mucha gente se va a morir por el susto que se llevó y no por el coronavirus. Cada vez, por ejemplo, ahora en Italia, para darte como los ciudadanos italianos exigieron saber de qué murieron sus parientes, se empiezan a testear, a hacer autopsias sobre los que se murieron. Y la mayoría no murió de coronavirus, murió de cualquier otra cosa menos de las complicaciones del coronavirus, y muchos que tenían una pulmonía por influenza, por cualquier otra cosa, agarraron y los anotaron como coronavirus. Ahora se está testeando a la gente, y cada vez hay más asintomáticos, hay más gente que lo tuvo y ni lo sintió, y entonces la tasa de mortalidad de letalidad está, porque mortalidad es que se muere sobre el 1.000.000 de habitantes, letalidad es cuántos mueren sobre los contagiados. Como estamos descubriendo que hay mucha gente que parecía sana, pero la tuvo y sigue sana, cada vez es más chiquita. ¿Por qué hacen eso los gobiernos? Eso es lo que tenemos que exigirle, creo, Pucci, mi amigo, exigirle a los gobiernos como enseñanza de esta crisis histérica que hemos tenido. Tenemos que decirle a los gobiernos también, señores, queremos nuestra vida. Señores, ustedes viven porque nosotros trabajamos, porque creamos riqueza. Por eso existen ustedes. Ustedes generan gasto, no generan riqueza. Y estamos muy contentos de ayudarle y darle parte de nuestra riqueza, pero no sean excesivos. Y no nos echen la culpa a nosotros de todo lo que ustedes dicen y administran. Creo que por ahí, en mi forma de ver, ya les dije que legalmente no me voy a meter mucho. El proyecto de vida, la parte legal lo utilicé para mostrar lo que es nada más, pero creo que por ahí pasa lo que tendríamos que decirle a los gobiernos que hagan. La crisis está prácticamente superada en todo el mundo, y que la OMS reconozca que no va a haber una segunda ola, lo está diciendo. Muchas gracias. No, por favor. Enrique, no, te quiero hacer algunas preguntas porque tenemos varias acá hechas por los que están asistiendo, y nos queda poco tiempo. Dale, dale. Una de las preguntas, y trato de unir con otras, dice Gabriel Toledo, te consulto, ¿ves bien las políticas económicas de asistencialismo del Estado por la pandemia o debe realizar otras acciones? Y uno con una que hace Elena Selles dice que la provincia entra en fase 5, ¿cómo ve el futuro económico en la Argentina? 1 o 2 que tienen que ver con economía para ir reduciendo. Y quedan otras, Enrique, así que te pido. Cortito. Yo creo, Gaby, que las políticas económicas no fueron económicas, fueron asistencialistas nada más. Como vos bien decís, el asistencialismo no sirve para nada, sirve la asistencia, después hay que ganarse la plata. Yo creo que el gobierno tuvo que haber suavizado la cuarentena y abrir un poco más la actividad de los individuos, económica de los individuos, mucho antes. El interior del país estaba en condiciones de hacer esto. Sí tenemos un problema grave en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y lo que dice Elena, creo que lo dije durante la charla, yo el futuro económico de la Argentina lo veo muy negro, porque ya éramos un país caído, con poco
poco respaldo, y ahora con casi 3 billones de pesos que se van a emitir en un año, estamos hechos bolsa. No tenemos ninguna perspectiva económica en los próximos 3 años. Muchas gracias, Enrique. Gracias. No, por favor. Eduardo, Caíto, Eduardo Mata estaba levantando la mano desde hoy. Ah, no, acá no lo veo, pero si estoy. le podemos habilitar. Dale, Ah, está está, perfecto. ¿Cómo te va, Te dejo, Enrique? querido. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido amigo? Hace un poquito de años que no te veo, me parece. Desde que terminamos la secundaria. Estás igual, Enrique. Igual de Más inteligente. Muy pelado, solamente. Por eso, estamos todos igual de inteligente. Está Oscar Meli también ahí. O sea que ya podemos armar el cuadro de honor de vuelta, Enrique. Puede ser. Sí, bueno, la pregunta mía, bueno, primero muy linda tu exposición, lo primero que te quería decir, concuerdo con muchas de tus ideas, pero quería hacer notar algunas cosas, si me permitís. He leído a un politólogo de moda que se llama Andrés Malamud, que planteó algo que es el índice de hipertrofia del conurbano. Y el cálculo que él hizo es la población de la mayor provincia por la cantidad de provincias que tenemos, y eso se calculó con varios países. Es sorprendente ver que el peor del mundo es el nuestro, ¿no? Y eso que estaba San Pablo, estaban muchas ciudades en el mundo que sabemos que son populosas, pero esa relación, es decir, de un territorio muy concentrado y un país muy vacío, el peor de todos es el nuestro. Si a eso vos le sumás la cantidad de procesos inflacionarios que hemos tenido, si a eso vos le sumás la cantidad de procesos políticos críticos que hemos tenido con una guerra civil en el medio, muy, muy catastrófica, si a eso vos le sumás, bueno, le puedes sumar todos sabemos lo que le podemos sumar todo este tiempo. Yo creo que lo que nos está pasando en esta cuarentena no es de esta cuarentena. Es decir, hay mañas y mal usos de los derechos y mal uso del Estado que no viene de ahora. Ya lo venimos sufriendo hace muchos años. El problema es que no nos dividimos entre, creo que es un error pensar, es en parte un error y en parte un acierto, ¿no? Es decir, pensar que nos separamos políticamente entre quienes queremos un Estado presente o un Estado ausente, un Estado chico o un Estado grande. Esa puede ser una división política opinable, podemos discutir sobre ese tema en condiciones normales. Es decir, todos los países serios del mundo discuten esas cosas acerca de qué tipo de Estado queremos. O podemos querer ninguno, o podemos querer alguno pequeño, como en los países escandinavos, etc. Pero eso es una discusión sana desde el punto de vista político. Ahora, pero la discusión en Argentina no es esa. La discusión es destinada a republicanos o fascistas, ¿no? O populistas. Entonces, en mi observación y mi pregunta, Enrique, porque te veo muy metido en un tema muy interesante, pues, digamos, de paso te digo que cuando hablabas del Estado y el papel del Estado ante el individuo, podemos citar el caso Badaro, ¿no? Donde el abuso en el tema de jubilaciones tuvo un resultado. La Suprema Corte le hizo caso a un individuo. También podemos citar lo que hizo la Suprema Corte cuando quitó el 13% de los salarios del Estado en el año 2001, ¿no? Que les quitó el 13% tres tratados y la Corte hicieron una presentación judicial y la Corte les obligó a devolver. Está bien, devolvieron en bono, pero lo devolvió. Hay un rol de la Corte, hay un rol judicial. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros, como ciudadanos. Porque fíjense ustedes que la inflación, en todos los tiempos, hace lo mismo que ese descuento del 13%, pero la gente no reacciona igual. En ese caso hicieron una presentación. ¿Acaso alguien hace una presentación hablando del tema del proyecto de vida, daño del proyecto de vida, que me vengo a enterar por esta reunión, que existe eso en el Código Civil y existe ese término? Yo no sabía que existía. Ahora, la inflación es un daño al proyecto de vida. Podrían hacer una presentación y se le podría pedir una indemnización al Estado, porque es una forma espuria y cobarde de restarle fondos a los salarios de forma encubierta, porque solamente que no sabe matemática no se da cuenta que es exactamente lo mismo que restar el 13%. Si yo tengo una inflación del 35% y mi salario aumenta al 22%, es lo mismo, matemáticamente lo mismo. Solo la diferencia es que la gente no protesta. Entonces, la pregunta que te hago, Enrique, para redondear, es, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, ciudadanos, ante eso? Porque en la última elección nos dividimos.
nos estamos dividiendo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos, aunque discutamos si el Estado chico o el Estado grande, sino unirnos contra el fascismo, contra el populismo. Esa es mi pregunta. ¿Qué opinas sobre eso? El problema que hay, lo hago corto porque hay otras preguntas también, es que el pueblo argentino, ¿sí? Elija lo que elija, sigue eligiendo populismo. El gobierno anterior, los anteriores. Es muy cómodo tener un papá que tiene la maquinita para emitir cuando hicimos macanas o cuando no queremos trabajar. No puede ser, por un artilugio dicen 8,5 millones reales. Si vos mirás la recaudación, son 6,5 millones de personas que mantienen a 45 millones de personas. ¿Qué relación hay? ¿Cómo se puede hacer eso? Ni David Copperfield puede mantener una cosa así. Por eso estamos como estamos, pero estamos cómodos. Y digo estamos, porque algunos hacemos algunas cosas, protestamos, pero otros no hacen nada porque también reciben un cheque del Estado. Y estamos cómodos. Y no nos interesa el 13% de inflación o el 30, el 50, total. El bolsillo está lleno, se va rápido la plata, no importa, papá Estado vuelve a tirar más plata. Y lamentablemente esa no es la inflación lo único que ataca, son los impuestos también. Ahoga y no permite generar empleo genuino. Al no tener empleo genuino no tenemos riqueza genuina y nuestra riqueza, entre comillas, de billetes es espuria. Dura lo que dura un suspiro. Pero el argentino está cómodo. El argentino está en eso y está bien. Y lamentablemente, el conurbano bonaerense tiene el 47% de la población del país. Y si nos empezamos a mirar para atrás, ¿cuál es el problema principal que estamos teniendo? La concentración de riqueza a través de empresas que tienen sede en Buenos Aires, pero producen en el interior del país. Y un país pobre, internamente pobre, que genera muchísima riqueza, pero muy poco queda en las provincias. Y entonces la población de esas provincias se ve obligada a irse donde tiene mejores posibilidades de trabajo o donde su voto valga más. Porque el voto del conurbano vale mucho y por eso recibe mucha asistencia, porque tienen que estar contentos, o si no, no me votan. Ese creo que es el principal problema. Tenemos que ir muy para atrás en la raíz. Y ayer estuvimos, y me pregunté yo, ¿qué festejábamos ayer? ¿Qué festejábamos ayer? Si el puerto de Buenos Aires sigue siendo el que domina a todo el país, como siempre lo fue. Ahí está mi respuesta de Eduardito. ¿Caíto? Sí, Enrique, justamente estabas hablando ahí del federalismo. Hay una pregunta de Ezequiel García Orostegui. Dice que, justo entró otra, ¿verdad? Dice que se extiende la cuarentena cuando está llegando a la fecha, cuando está por cumplir el plazo. Entonces su pregunta es, ¿hasta cuándo debemos aceptar esta imposición? ¿Y cómo debemos reclamar el federalismo para que nuestra provincia actúe distinto a la nación? Pero ahí te uno con una pregunta de Leandro Otarán, y él pregunta, si el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias y afrontó de manera adecuada esta pandemia. Te junto dos preguntas para ir ganándole al tiempo. A Ezequiel yo le contesto lo siguiente. Depende de las provincias el tema de terminar con ese centralismo y falta de federalismo, porque las provincias también fueron muy cómodas durante mucho tiempo delegando derechos o actividades que podían hacer ellas, y las fueron delegando junto con los recursos a el gobierno central. Entonces se fue concentrando, se armó una gran cabeza indefendible, según dicho de López Murphy, que nos comentó, como defensa nacional es indefendible, está todo tan concentrado el país en un pequeño pedacito que cualquiera nos gana. Y se armó eso, y hoy es muy difícil no dejar de alimentar esa gran cabeza,
Y por eso tampoco hay muchas mentes brillantes, sí muchos capangas en las distintas provincias, y que reciben dádivas del gobierno nacional y todos igual. El federalismo en la Argentina hoy es una utopía, realmente una utopía, porque hay que dar vuelta a demasiadas cosas. Fíjense si no, el mejor ejemplo es que para modificar la ley de coparticipación federal deben estar todas las provincias de acuerdo. Catamarca, Tucumán, La Rioja van a estar de acuerdo cuando están viviendo de la provincia de Buenos Aires, que les coparticipa parte de eso. Cuando le mandan encima a la provincia de Buenos Aires muchos habitantes que deberían estar pagando ellos, generando el empleo de ellos, y van a la provincia de Buenos Aires porque tienen mejores posibilidades. Ezequiel, te contesto, a mí me parece hoy una utopía. Primero tendríamos que empezar, creo más que empezar de arriba para abajo, empezar de abajo para arriba. Las provincias tenemos que empezar a respetar más a los municipios tienen que respetar más a sus barrios dentro de sus municipios, y cuando vayamos modificando eso vamos a ir empujando y para arriba, con otro estilo de hacer las cosas, y vamos a poder, ¿cómo te voy a poder decir? Exigir de que cambie esto y haya un poco más de federalismo. Si no hay federalismo en los recursos, no va a haber federalismo real en la Argentina. Leo, gracias por venir. Yo te voy a ver, veo algunas cosas bien y otras cosas mal. Yo creo que empezamos demasiado temprano la cuarentena. Y hoy, cuando se está necesitando alargar la cuarentena en algunos lugares, ya es insostenible. Ya no se puede meter a más gente. Nosotros en Corrientes estamos en una situación bastante buena. Somos la única provincia que estamos en fase 5. Dentro de todo anduvimos bien, pero en el país no se anduvo bien. Si no hubiese una obligación fiscal de la nación de asistir a Formosa y a Catamarca, que viven, fíjate vos, la primera provincia que menos genera del dinero total que gasta con recursos propios es Catamarca, con menos del 4%. Y Formosa es la segunda, con menos de 7%. Entonces, ¿por qué son tan obedientes con la cuarentena? Simplemente porque el que está arriba dice que hay que seguir la cuarentena, o si no, no nos manda la plata. Vamos a ser realistas. Vivimos de la plata de otros en esas dos provincias. Y con respecto al Estado, yo creo que está testeando poco, testeó muy poco. No le creo a los números que dicen de cómo viene la cosa. Los mismos infectólogos que le están asesorando se están abriendo en algunos casos porque no son muy reales los números, y dicho por estadística, no dicho porque uno piensa una cosa. En un momento como este no podemos estar politiqueando, de decir, no, aquel de tal partido, yo soy del otro, yo pienso con tal ideología, el otro piensa con lo otro. Yo creo que el gobierno actuó en consecuencia. A ver, ¿qué es bien? ¿Para quién es bien? Con las personas, mal, porque se pudo haber abierto antes el trabajo, el ganarse el dinero. Nosotros vivimos en una burbuja, tenemos internet, tenemos una cama, comemos, tenemos un techo. Hay gente que no. Hay gente que no, y acá en Corrientes hay gente que no. Entonces nos encontramos con esa cosa que esa gente no fue atendida correctamente. Tampoco hemos ido de entrada. ¿Por qué no fuimos el primer día a los barrios populares, como le dicen? Si sabíamos que ahí estaba el hacinamiento, si sabíamos que ahí había malnutridos, si sabíamos que ahí la gente tenía que salir ya a trabajar, no podía quedarse un día de cuarentena. ¿Por qué no fuimos? No nos fuimos por una sencilla razón. A mí no me gusta hablar de conspiraciones, más sabiendo que un virus
no es que salta de un día para otro y yo lo tiro y se mete en el humano. El primer caso de COVID, ¿sabes? Estaba leyendo la otra vez en una revista científica, se dio en 1921 en Nueva York, el que coincide con lo que hoy llamamos COVID. Los virus tratan durante mucho tiempo de saltar a otro huésped, y algún día lo consiguen. No creo en las conspiraciones de que China tiró el coso, el virus y eso, no, conmigo no va. Pero sí hay una realidad. Viviendo en una burbuja de deuda como está viviendo el mundo hoy, que es la próxima burbuja que va a reventar, a los gobiernos, esto le vino como anillo al dedo para justificar la emisión. Porque entonces levantamos la base monetaria mundial y nadie va a tener hiperinflación y vamos a justificar toda esa deuda ficticia, que en eso sí, a mí no me gusta Stiglitz, no me gusta Guzmán, son unos tarados, francamente les digo mi sensación, porque a mí me educaron que si yo tengo una deuda, tengo que pagarla. Y acá lo único que quieren hacer es no pagar la deuda y seguir disfrutando. Entonces, ¿cuál es el problema? Toda esa deuda que se generó son intereses de intereses de intereses de intereses. Es dinero fraccionario que no existe, no tiene respaldo en riqueza. Por lo tanto, esa burbuja en algún momento tiene que reventar. Y estaba por reventar. La única manera de evitar y tener una justificación es decir, como dijo Alemania, como está haciendo Europa ahora, no, nosotros vamos a emitir más. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos gastos. Entonces, ese dinero que no tenía respaldo va a pasar a tener un respaldo espurio, pero va a pasar a tener un respaldo. Entonces, esa burbuja se va a aflojar. Por eso te pregunto, contesto, Leo, creo que en lo sanitario tuvieron fallas, no testearon mucho, no fueron a los lugares que se sabía que iban a ser problemáticos de entrada, generaron una presión muy grande, pero también creo que era lo que todos los gobiernos del mundo hicieron porque sabían que no tenían las condiciones, pese a haber recibido el dinero para tener una sanidad como la gente, no tenían las condiciones, porque ese dinero fue a cualquier otro lado. Eso desde el punto de vista del ciudadano. Y desde el punto de vista de los gobiernos creo que lo hicieron muy bien, le vino como anillo al dedo, justificaron todo, se están arreglando todas las cosas, se están equilibrando la macro mundial en cuanto a qué debemos, cuánto no debemos, cuánto esto, si no, francamente creo, no nos tendrían tanta paciencia con la negociación de deuda que estamos haciendo. Nos hubiesen invocado ya un default de aquello. Nos tienen paciencia porque se está rearmando toda la economía mundial de deudas que no deberían existir. Bueno, gracias Enrique. Bueno, hay una pregunta que es de Leo nuevamente, que dice ¿qué ejemplo en el mundo tenés que afrontó de manera adecuada? Tiene que ver con esto, y la participación de todos. Uno, Eduardo Mata, dice, está pendiente el artículo, como un agregado a lo que estabas diciendo, está pendiente el artículo transitorio de la Constitución del 94, la Ley de Coparticipación Federal. Y pregunta, Paola Dos Santos dice que habilitar por fase trabajos esenciales solamente para darle migajas a la ciudadanía. Entonces, ¿qué ejemplo, concretamente, qué ejemplo a nivel mundial podías destacar, según Leo? Y Oscar Meli pregunta si sabes el número de muertes por gripe en el año 2018, que por eso coincide con vos en el daño al proyecto de vida. Entonces, sí, los dos más fáciles, a Paola le digo que sí, coincido totalmente con ella. El tema de los esenciales es porque también lo necesitan, porque fue lo primero que habilitaron, y después se dieron cuenta de que realmente una sociedad no es o salud o economía. También los economistas tienen sus errores, y yo creo que no es o salud o economía, o trabajar o quedarse en casa. Es salud y economía.
Y yo no he visto eso, por ejemplo, a Leo, que le digo con respecto a la pregunta anterior, yo no he visto un comité de crisis en todo el mundo se arma con todos los aspectos de la sociedad. El educador, el médico, el economista, los productores. Acá solo he visto un gobierno de científicos sentados al lado del presidente, y, o casualidad, que casi todos los científicos, no es porque crea que hay algo o no, pero casi todos los científicos que estaban con el presidente y decían lo que quería oír el presidente, tienen fundaciones que reciben enormes aportes del Estado. Sobreviven con eso. La Fundación Huésped de Pedro Can sobrevive, más de la mitad del dinero que recibe, de aportes que recibe, son del gobierno. Consiguió hacer que su fundación sea la referencia en el país por el caso SIDA. Entonces todos los esfuerzos por el SIDA van para él. Coincido con lo de Paola, y yo, más allá de lo que se consiguió, contestándole a Leo, yo creo que hay muchos países que manejaron muy bien la cosa, la situación esta de emergencia que hubo. No le voy a llamar una pandemia porque como pandemia simplemente cumple el requisito de que estuvo en muchas partes del mundo. ¿Fue una emergencia sanitaria? Sí. ¿El bicho estuvo por ahí dando vueltas y matando gente? Sí. ¿Es toda la que dicen que mató? ¿O hay gente que murió por otras cosas? No sé. Eso lo vamos a ver en unos cuantos años cuando esto se mire con perspectiva y analicemos las estadísticas de lo que pasó. Yo creo que hay países que anduvieron muy bien, no solo por la parte sanitaria, que consiguieron sacar rápido la situación adelante, pero por una cuestión que no tiene que ver ni con lo sanitario, ni con lo económico, ni con lo político. Tiene que ver con valores, que nuestra sociedad no tiene esos valores. Y uno de esos valores es no mentir, decir la verdad, por más dolorosa que sea y por más problemático que sea, y por más costo político que me traiga. Los países que disimularon la cosa son los que más sufrieron. Los países que no tomaron conciencia de lo que había que hacer fueron los que más sufrieron. Los países que actuaron con la verdad ante sus ciudadanos, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Taiwán, que para mí fue el héroe de esta pandemia, porque cuando lo escucharon, sin una cuestión política con China, y la OMS no tuvo más alternativa que escucharlo, las cosas empezaron a cambiar. Porque según China, esto era por una inflamación que no nos permitía nada que ver. Cuando se hicieron las primeras autopsias, vimos que era que el sistema inmune generaba una trombosis generalizada en los pulmones, en su intento de atacar el virus. No era el virus el que atacaba. Los que se atrevieron a cambiar la visión global del nuevo orden global, de esas covachas de funcionarios de distintos países que van a la ONU, van a la OMS, van a la OEA, van a todo, porque ya no tienen lugar acá en la Argentina y ganan sueldos fabulosos que se pagan con lo que aportan hasta el más pobre de sus países en impuestos, ¿sí? Los que se atrevieron a cambiar de eso son los países que funcionaron. Y cambiaron, y son un ejemplo, porque pese al costo político que podían tener, sus políticos, sus gobernantes, sus funcionarios, se dedicaron a decir la verdad y a comunicarse. Porque el gran éxito que tuvo Taiwán, el gran éxito que tuvo Corea del Sur, no es encerrando gente, sino comunicándose con la gente.
Y hoy por hoy, países como Dinamarca, tanto se lo critica a Suecia, y salió la mayor infectóloga de Noruega a decir, están haciendo bien las cosas, nosotros hicimos lo mismo, no nos pongan como que nosotros hicimos otra cosa. Entonces, creo que acá esto destapó muchas cosas, no solo un tema de salud. Hoy el COVID, hasta ahora, mató 300.000 personas. Hay enfermedades que conviven con nosotros todos los días, y matan muchísimas más personas. Nadie hizo un escándalo. Fíjate vos, una pregunta de Oscar, dice, ¿cuántas personas mueren por gripe por año? El COVID acá en la Argentina no llegó al 2% de todos los que mueren por gripe por año en la Argentina. Según la Asociación de Neumonología de acá de la Argentina, en promedio mueren 10 personas por día. 10 personas por día. Y esos son de los que se tienen registro. Por gripe, por influenza. Entonces estamos hablando de 3.600 personas. ¿Cuánto mató el COVID todavía? Acá en la Argentina. Ni llegamos. Y esas 3.600 personas yo creo que debe multiplicarse por 4 o por 5, porque esos son los casos que llegan a hospitales, llegan a sanatorios y se tiene registro. Yo quiero que vayan al conurbano profundo, a, por ejemplo, González Catán, Rafael Castillo, toda la zona pesada de La Matanza, se mueren y nadie se entera. Ese es el problema. ¿Y cuántos hay que llegan a un hospital, pueden llegar a un hospital, y se mueren y le ponen paro cardiorrespiratorio, cuando estaba con una neumonía de la sanflauta? Se murió por la neumonía. El paro cardiorrespiratorio fue una consecuencia. Nuestras estadísticas no son confiables. Entonces, por una cosa que fue una emergencia sanitaria y se convirtió en una histeria mundial, porque, vuelvo a repetir, empezamos a fines del 1800 querer dominar con la crisis del carbón, que la humanidad tenía que someterse, teníamos que tener un gobierno único. Seguimos con el Club de Roma, seguimos con Greta últimamente. Están probando el calentamiento global. Están probando 20.000 cosas para hacer el sueño dorado de todos los gobiernos. Un gobierno único, un pensamiento único, un discurso único, y que el individuo no pueda desarrollar sus cualidades ni su proyecto de vida, sino lo que ellos quieran. Entonces, esto le vino como anillo al dedo para arreglar algunas cosas económicas, que estábamos muy desfasados, de 2008 a 2020, 12 años que volvamos a tener una burbuja así armada, es gravísimo. Y esta vez por los gobiernos, no por los individuos como fue en el 2008, que hay que reconocerlo. Entonces, ese es el problema. Ver, tomar conciencia de que si bien fue grave, ¿por qué no nos dijeron, por ejemplo, que el 90% de los casos en Italia, graves, se dieron en el Piemonte y en Lombardía? En Lombardía, el 70% de las personas tienen problemas pulmonares graves, cáncer o lesiones gravísimas por la planta de asbesto cemento de Eternit. Que uno aspira las particulitas esas y daña el pulmón. Silicosis es lo mínimo que da. Entonces, si esto ataca los pulmones, ¿no? Hay una población envejecida en Italia y con daños pulmonares, era lógico que se iban a morir muchos. Pero ¿por qué no nos dijeron eso? Y muchos se murieron por el cáncer, no por el coronavirus. Y muchos se murieron por los daños pulmonares que tenían y no por el coronavirus. Y muchos más se van a seguir muriendo así. Vuelvo a repetir, los gobiernos que fueron para destacar
los gobiernos que fueron honestos con sus ciudadanos, le plantearon la gravedad justa de la situación, la situación en que estaba su sistema de salud, y colaboraron entre los gobiernos y sus ciudadanos para salir adelante. Digo, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, culturas muy avanzadas para lo que es Argentina en el día de hoy. Bueno, para no abusar gracias Enrique, pero para no abusar del tiempo de todos ustedes, les agradecemos la participación, la activa participación en el chat también, con preguntas e interesados producto de tu exposición, Enrique. Y bueno, nada más que eso, agradecerles, los esperamos en las próximas actividades del club. Enrique, como siempre, nos ayudas a pensar y a tener una visión diferente de los planteos que en general se hacen. Para nosotros un placer, para mí un placer presentarte, Enrique, en nombre del club al que perteneces y que sos director. Muchísimas te agradecemos de todo corazón, y a todos los que han participado y acompañado al club y a Enrique en su exposición. Les agradecemos y los esperamos en las próximas actividades del club. Para cerrar, ¿cómo? Si me permitís, yo quiero agradecerle a usted Sí. la oportunidad de compartir estas ideas y de intercambiar ideas también entre nosotros. Es la mejor forma de enriquecer y de poder dar mayor amplitud al escenario que estamos viviendo, con las ideas de todos y compartiendo. Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo y nos estamos viendo en las próximas actividades. Enrique, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego a Caito. todos. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.